Doctor, ¿a usted le gustaría ser presidente? De los Pumas me encantaría. ¿Y de México? Los errores en el servicio público se pagan, pero en salud se pagan con vidas. Cuando eres un servidor público y tu ego y tu arrogancia están por encima del bien de los mexicanos, es perversidad. El tema de decir a los niños no se les vacuna fue uno más de los graves errores del gobierno y de la Secretaría de Salud. El presidente López Obrador llegó a gobernar este país con todo el resentimiento, tristemente lo digo, del mundo. Que eso es lo que no entienden en Palacio Nacional, que vivimos en una democracia y en donde puedes pensar y elegir a quien tú quieras. México es un país grande y tiene grandeza. Y México, claro que tiene muchos problemas, pero esos problemas tienen solución. Lo importante en este país es la gente. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa de Atypical, en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy tenemos a un gran exsecretario de Salud, exrector de la UNAM, José Narro. Bienvenido, ¿cómo Bravo. está? Bienvenido. Gracias. De verdad, muchas gracias, Vero. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Miguel, con Dylan, por supuesto, con Tete, allá al extremo, y sin duda alguna con Lina. Gracias, Vero. Un gusto Y además poder platicar con ustedes, y hacerlo con toda amplitud, pero con toda esa actitud. Bienvenido. Aparte es extra especial este programa porque el doctor José Narro, además de todos estos grandes títulos, es padrino de Atypical TV, fue el primer invitado que Atypical TV tuvo, entonces también por eso siempre tiene un lugar muy especial en el canal. Y siempre me da gusto estar aquí. Y más ahora con jóvenes. Exacto, es la Eso. primera vez del doctor con los jóvenes de estamos, y aquí Atypical estaremos. TV. Bueno, y les presento a los jóvenes de la banda presidencial, que también siempre es un gusto tenerlos y platicar con ellos. De este lado tenemos a Tete. Tete, bienvenida. Hola, gracias. Bienvenida, bravo. Gracias. Desde Sinaloa. Desde Sinaloa. Tenemos a Lina de este lado. Lina, felicidades por estar aquí. Bravo, Lina. Gracias. Bravo. Bienvenida. De este lado ya lo conocen, tenemos a Dylan Pizaña. Dylan, bienvenido. otra Amiga, vez. gustazo estar aquí como cada sábado y tener a un Puma aquí en Atypical, doctor. Claro. Gustazo. Bienvenido, Dylan. Y de este lado al más pequeño y el más influencer del grupo, Miguel de Samaniego. Amiga, muchas gracias. Qué gusto verlos. A todas y a todos, aquí andamos, al tiro como siempre. Vamos a hablar con el doctor Narro. Le vamos a hacer preguntas interesantes. Y la primera pregunta, ya se la saben, es tradición en este programa, es para el doctor. Doctor, ¿a usted le gustaría ser presidente? De los Pumas me encantaría. ¿Y de México? A ver, hubo una vez que pensé, la verdad se los digo, que tiene que ser necesariamente el mayor honor que pueda un mexicano tener. Aspiré, quise y no se pudo y no me pasó nada. Aquí sigo, aquí estoy. No, y nos da muchísimo gusto, pero bueno, te tengo una buena noticia. Tú dime. Hoy te vamos a dar la banda presidencial. Hoy sí te vamos a complacer. Y por esta hora y cachito, en Atypical TV vas a ser el presidente, por favor. ¡Guau! Dila. Bueno. Hacemos entrega Pepe, honorífica de la presidente. banda. Aquí está. Bueno, es un privilegio, pero déjenme ponerla bien porque Claro, dile, me la por favor, pasan ayúdale. mal. Es un gusto. Sería un verdadero honor y uno tiene que ser muy responsable Claro. con los símbolos. Y la banda presidencial es un símbolo extraordinario. Perfecto. Gracias. A usted, doctor. Y bueno, y como es tradición en este programa, ya saben cómo funciona, es muy sencillo. Vamos a tomar las preguntas misteriosas que ven aquí para podérselas preguntar al doctor Narro qué haría si fuera presidente. Entonces, empecemos con Lina, que es nueva aquí en el canal. Por favor, ayúdanos a La leer. novatada Exacto. con la primera pregunta. Vamos, Lina. Vamos a ver qué A tal ver. le va. Si fueras el padre de una víctima del desabasto de medicamentos, ¿cómo responderías a esta declaración? A ver, vamos a ver el video, por favor. que Vámonos con tenemos las preparado. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto,
Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. ¿Usted es papá de una víctima? No, pues me queda muy, muy claro que el tiempo ha demostrado contundentemente que el subsecretario miente. Es una verdadera mentira y es un dolor tener siempre a un hijo enfermo cuando se trata de un tumor peor y después ser acusados todavía de que son manipulados, que están utilizando el dolor de sus hijos. Me parece que es inconcebible y que es absolutamente indigno de un servidor público el haber hecho en aquel tiempo. Eso tiene ya muchos meses, pero no está totalmente resuelto y se dieron muchos casos, muchos momentos. Entonces, qué pena, qué duro, qué novatada, Lina, pero es una pregunta difícil, complicada, pero que sale de la realidad. Uno nunca desea tener un hijo enfermo, menos con un cáncer, y peor todavía, no tener los medicamentos por decisiones burocráticas. Y justo porque, o sea, hablábamos de esta declaración ya tiene unos meses, pero el problema ya tiene 4 años, desde que empezó prácticamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué en 4 años no lo han podido resolver? ¿Qué es lo que está pasando en su experiencia? ¿Cómo debieron de haber procedido el primer mes que faltaron? ¿Cómo se soluciona el siguiente mes? Mira, no faltaron los primeros 6 meses, porque al hacer la entrega del gobierno anterior a hubo un compromiso con la industria para seguir con el sistema de compra consolidada que se tenía. Y bajo un argumento que no han probado, de que hay corrupción o había corrupción, entonces cambiaron el modelo de adquisición de medicamentos, de material de curación, de insumos médicos. Además a uno grave, ¿no? O sea, su cambio no es que haya sido para bien y ya se resolvió el problema que aparentemente había de corrupción. O sea, yo creo que las cosas están peor en materia de corrupción y habrá que ver muy bien la Secretaría de Salud actualmente. Pero la pregunta que yo me hago como joven, como ciudadano es, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comprando y distribuyendo las medicinas? Porque es lo que estaba pasando hace unos meses en nuestro país, ¿no? O sea, el presidente López Obrador queda mal con todos con todas las personas que ya tenían contratos para distribuir las medicinas, porque antes podría pasar lo que quisieras, pero medicinas había. Y vacunación había. Y existían cosas que funcionaban, ¿no? O sea, yo lo que veo grave de este gobierno es que no hay que llegar, o sea, llega el señor y quiere destruir y hacer todo a su forma. ¿Por qué no llegar y lo bueno, lo que sí sirve, mantenerlo y tratar de mejorar lo que a su parecer no sirve? O sea, ¿por qué querer destruir todo, desmembrar todo desde las entrañas? Sí, claro, en cualquier tarea humana siempre es posible mejorar. Entonces yo no puedo decir, yo fui secretario de Salud hasta el 30 de noviembre de 2018. Y puedo dar fe de los problemas que se tenían, pero también de lo que a lo largo de muchas décadas, varias generaciones de trabajadores de la salud, de enfermeras, médicos, odontólogos, administradores, químicos, psicólogos, trabajadores sociales, de todas o de muchas profesiones, y personal técnico y de apoyo han hecho por la salud de este país. Entonces, claro que se puede y se debe mejorar. México necesita un servicio nacional de salud mucho más robusto, mucho más capaz de dar respuesta, con más recursos, pero simplemente cambiar por cambiar, desaparecer el seguro popular, cambiar un sistema de compras tan complejo, porque se tienen que alinear muchas cosas, las necesidades de las instituciones, el presupuesto, la producción de los insumos, una producción masiva, la distribución de los mismos, la conservación, refrigeración,
traslado especializado. Entonces, es un asunto complejo. Y además estamos hablando de contratos, de licitaciones, pero yo creo que aún más importante estamos hablando de vidas humanas. Y el señor Gatell, que es el que estaba en el video, es el rostro de esta cuarta transformación, es el rostro de la ineptitud, el rostro de un personaje que es criminal y que debería de estar en la cárcel, porque al final no es posible que en este país haya muertos por la ineficiencia de un gobierno y que no haya un responsable. Evidentemente él, junto con muchos otros funcionarios, tienen que pagar por las muertes que han habido. Él, junto con la Secretaría de Salud, son los responsables de destruir el fondo de gastos catastróficos que atendían este tipo de enfermedades como el cáncer, como el VIH, ¿no? Que son enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Y aquí tenemos en el programa el día de hoy al doctor Narro, que pues fue en su momento secretario de Salud, que fue del sexenio pasado y que al final no existía este tipo de desabasto que hoy vemos, que por supuesto es lamentable y pone en riesgo la vida de los seres humanos. Y doctor, en ese sentido, ¿qué modelo sí? O sea, tenemos desabasto como que se da por el modelo de consolidación de medicamentos por organismos internacionales, pero antes teníamos el problema de que los proveedores de repente se encontraba que estaban vinculados con políticos. Entonces, ¿qué modelo sí evita corrupción y evita desabastos? O sea, ¿cuál es el camino? Yo lo que digo es que creo que nadie puede estar en contra de que se luche por erradicar la corrupción. Y yo les puedo decir, cuando yo fui secretario de Salud, y lo fui 2 años y 9 meses, los 2 años y medio, un poquito más del sexenio anterior, pero los últimos 2 años y medio, y en ese tiempo pusimos frente a las autoridades judiciales 70 denuncias penales por más de 1,100 millones de pesos. Yo quisiera saber, y hay gente que está ahorita purgando una condena por haber hecho un mal uso de los recursos. Yo no conozco casos de esa naturaleza ahora. Claro, y lo mismo pasó con el aeropuerto al cancelarse, en donde se prometió que se iba a enseñar la evidencia y hasta el día de hoy no se ha mostrado esa evidencia. Pero yo quería regresar a algo que tú decías, Dylan. López-Gatell, sin dudas, es una de las caras de la ineptitud y una de las caras de la ineficiencia de la 4T que han costado miles de vidas. Pero también quiero preguntar, ¿es solo ineficiencia y es solo ineptitud? Porque cuesta... le podemos poner muchos adjetivos. O sea, pero no, me cuesta tanto trabajo creer. A lo que voy es, si 1 mes faltaron las medicinas, si 2 meses faltaron, tú podrías hablar son ineptos. Pero cuando son años, yo creo que hay perversidad atrás. ¿Usted qué opina? Pues no, me dolería mucho tener que aceptar ese argumento, porque querría decir que hay una intencionalidad per se. Yo me quedo con lo que dice Dylan, una profunda ineficiencia y un enredo con la propia soberbia, la arrogancia de creer que no, sí estamos en una lucha por combatir, pero ¿por combatir qué? ¿Y por obtener qué? Y aquí se decía, y tienen razón, los errores en el servicio público se pagan, pero en salud se pagan con vidas. Cuestan vidas de personas que no tendrían por qué fallecer. Cosa inaceptable. Inaceptable. A ver, cientos de miles de muertos en exceso entre la pandemia de COVID, mal manejada, terriblemente mal manejada, y el descuido de programas fundamentales como es el del abasto de los insumos médicos, que nos tienen en esas condiciones, años de vida perdidos, luto en las familias, dolor, enfermedad, quiebras económicas. Se habló aquí del Fondo de Protección contra Enfermedades que causan gastos catastróficos. Entonces, ahí está el tema. Doctor, y además, lamentablemente, no se ve que la política de salud cambie, porque evidentemente el gobierno no reconoce la problemática. Y si tú no reconoces la problemática, es muy complicado cambiar. Y además de que no la reconoce, culpa de estas irresponsabilidades que cuestan vidas humanas, culpan al pasado, a los gobiernos pasados. Y entonces es ahí cuando yo, doctor, le preguntaría o le diría,
¿qué usted le podría decir a través de las cámaras de Atypical al gobierno federal que hoy culpa a los gobiernos del pasado que al final pues no tenían las problemáticas que hoy vemos? ¿Usted cuál sería el mensaje que les daría? No, pues que hay que ajustar, que urge cambiar, que yo sé que es muy complicado ya después de 4 años y unos días aceptar que eso que se esgrimió como el argumento para hacer las cosas, pues estaba equivocado. Y yo les digo una cosa, en la vida, sobre todo en la parte de salud, en la medicina, el diagnóstico es fundamental. Pero si ustedes tienen un problema de cualquier tipo, lo primero que tienen que tener es claridad, es un buen diagnóstico. Y desafortunadamente yo creo que en el campo de la salud y en muchos otros campos no se ha tenido un buen diagnóstico. Ni se tendrá, yo creo, doctor. A estas alturas cuesta trabajo. Tristemente lo vemos. A mí me parece inaceptable, obviamente en materia de salud, yo lo llamaría negligencia a todo lo que ustedes decían, porque sí se pudieron haber evitado miles de muertes. Miles de muertes se pudieron haber evitado si se hubiera tomado con más responsabilidad, con mayor seriedad al principio y bueno, un desencadenamiento de cosas que pudieron haber hecho para mejorar la situación. México es uno de los países hoy en día que menos crece económicamente. A todos los países del mundo les pegó la pandemia, pero explíquenme por qué Colombia, por qué los países de Sudamérica incluso Brasil. Sí tienen un crecimiento económico y México no. O sea, ya no vamos a hablar únicamente de salud, que sabemos que las cosas van de mal en peor, ¿no? Hablemos también en materia económica o en materia de seguridad. ¿Ustedes creen de verdad que este gobierno va a aceptar que está haciendo las cosas mal? O sea, si llevan 4 años y ellos piensan, juran y perjuran que las cosas van bien o van mejorando, o sea, yo quisiera testimonios reales de personas que me dijeran, oye, las cosas se han mejorado en salud y en educación, pero con datos reales. O sea, díganme ustedes. Y que además, si nos vamos a los datos, hay hoy que estamos aquí sentados, 36 millones de personas, cerca de 36 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud, que son 15 millones más respecto a cuando inició el gobierno y cuando el doctor era secretario de salud. O sea, han aumentado para mal las cifras de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Con un tema interesante, eso no es que lo digamos nosotros. Es que eso lo dice Coneval, sí, claro. Sí. Un órgano del gobierno federal. Esa es la valoración de lo que pasó en 2 años, porque la comparación es 2018-2020. Así es. Entonces, digamos, la necesidad que tuvo un mayor crecimiento es la necesidad de acceso a los servicios de salud. Se descompuso ahí terriblemente. Y es la desaparición del Seguro Popular sin tener la preparación requerida para desarrollar el INSABI. Sin tener ningún plan. Y yo la verdad es que por eso estoy en desacuerdo y yo sí lo llamaría perversidad. Porque porque aunque sea el ego y la arrogancia, cuando eres un servidor público y tu ego y tu arrogancia están por encima del bien de los mexicanos, es perversidad. Bueno, yo lo nombro así. Y además, para concluir, creo, este bloque, no hay políticas públicas del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Al final, hay políticas públicas que funcionan y las que no funcionan, ¿no? Y si hay una política pública que funciona como lo es el Seguro Popular, ¿por qué desaparecerlo? Bueno, porque a fuerzas le querían poner el nombre que ellos quisieran. Pero que se lo pusieran, que le pusieran el nombre, pero que lo dejaran igualito. A ver, en salud, por muchas décadas se ha tenido, sin saberlo así designar, una política pública. La salud en este país, con el desarrollo de las instituciones, hace ya casi 80 años, se había tenido un desarrollo consistente, insuficiente, pero a la misma vez con rendimientos mayores. Sí. Las carencias en materia de salud se iban disminuyendo, atendiendo. Y ahí están los indicadores claro. de cómo México fue mejorando en esperanza de vida, cómo disminuyó la mortalidad infantil, la muerte materna, cómo tuvimos una transición de las enfermedades transmisibles a las enfermedades crónicas. Enfermedades que ya estaban casi erradicadas, otra vez escuchamos de pequeños brotes que empiezan a salir.
Y que México perdió, por cierto, en cuanto a esperanza de vida, ya perdimos 4 años en esperanza de vida. O sea, es increíble. Estamos las como en los pérdidas 70s. este gobierno. Hemos perdido todo y este gobierno, sí, coincido con tu comentario, estamos como en los 70s, pero no nada más. Pero vamos Salud. para No, atrás. pero O sea, literalmente adelante. ahora estamos en la esperanza de vida que teníamos en los 70s. O sea, esos 4 años nos echan 30 años para atrás. O sea, sí. Tenemos 30 un López años Obrador que que se- actúa como si fuera... 30 años que se construyeron, o sea, o sea, se construye tan fácil y se destruye así por la ineptitud, por la arrogancia, etc. Tete, por favor, ayúdame a sacar la siguiente pregunta. A ver. La siguiente pregunta para Vamos, Tete. la siguiente novatada más bien. Exacto. La siguiente. A ver. Si tú fueras presidente y tu secretaria de salud dice esto, ¿qué harías? A ver, Veamos vamos. las imágenes. Exacto. A ver, Vamos remitimos con a la las evidencia. Porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. ¿Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna? Desde luego en su contexto biológico es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle. Yo respondo, a mis nietos no los vacuno. A sus nietos no los vacuna Supongo y por que se refería eso... de COVID, ¿no? Sí, y por eso no quiere que se vacunen a los niños. O sea, por eso no se quería permitir la vacunación en los niños. Bueno, y habría que preguntarles a los papás de los nietos ¿Qué es lo que piensan, Uno, finalmente? dos, me preocupa mucho que se tenga un discurso de esa naturaleza porque no se obedece o no se empareja con el conocimiento científico, con el desarrollo científico. Sí, sí es verdad que los seres humanos, los niños y los jóvenes y hasta los adultos estamos preparados para combatir, por ejemplo, algunas infecciones. Pero hay vacunas que han salvado en el mundo a millones y millones de personas de una muerte que es evitable. El tema de decir a los niños no se les vacuna fue uno más de los graves errores del gobierno y de la Secretaría de Salud. Y regresando a la pregunta, si fuera presidente, ¿qué haría si su secretario de salud sale a decir eso? ¿Tiene que renunciar el secretario? Pues sin duda alguna, a ver, tiene que haber una claridad en los programas de salud y con un pensamiento de esa naturaleza. Yo no sé si la razón era económica, yo no sé si la razón es ideológica, yo no sé si la razón cuál es, pero esa no es una razón científica, no puede ser. Y yo me uno a la pregunta de cuál es, porque también vimos cuántas vacunas, creo que fueron millones de vacunas, 5 si no mal recuerdo, Sí. que caducaron por no aplicarse. O sea, al final es como, pues si la lógica era económica, pues tampoco nos suena la respuesta porque se tenían las vacunas. Si la lógica, incluso yéndonos a la lógica de López Obrador, que lo único que quiere es un discurso populista, un discurso que llame a la gente, pues oye, ¿qué más te va a gustar de un gobierno que vacunen a tu hijo? Entonces es lo que no entiendo de en qué momento se tomó esa decisión, en qué momento se dijo a los niños no se vacunan. ¿Qué es lo que hay detrás de esa decisión? Es lo que yo me pregunto una y otra vez. El Tren Maya, El aeropuerto. el aeropuerto. Sí, Bocas. Ahorita que hablábamos, ¿no? De que destruyeron el seguro popular, pues también destruyeron el nuevo aeropuerto. O sea, el primer acto del gobierno del presidente López Obrador fue tirar cientos de miles de millones de pesos a la basura, así abrir el inodoro y jalarle, pum, el dinero, adiós. O sea, ¿qué podíamos esperar de una persona que llegó con resentimiento? Porque es lo que hay. El presidente López Obrador llegó a gobernar este país con todo el resentimiento, tristemente lo digo, del mundo. Con todo el resentimiento. Y lo podemos ver en sus primeros actos de gobierno. Y lo podemos ver en cómo, a la fecha, el señor no cambia de estrategia. Eso sí, admite que ahora sí, él dice, ahora sí es buena idea militarizar al país. Pero es que entonces hay que ver los síntomas. ¿Qué está pasando en México? O sea, ya hay síntomas que realmente son alarmantes. Oye, hacer que gane tanto dinero tus comandantes del ejército mexicano a través de licitaciones, etcétera, etcétera, los pone a construir aeropuertos, o sea, ya hasta les va a dar una nueva aerolínea. Después quiere destruir el órgano electoral.
Y bueno, hemos visto una cantidad de cosas que realmente son alarmantes. O sea, es el momento, es la red flag para salir y no permitirle a López Obrador hacer lo que él quiera, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta y para todos. He escuchado este análisis que se ha hecho de hay millones de mexicanos que se sienten aún representados por López Obrador, que ese fue el acierto de López Obrador, darle voz a mexicanos que antes no tenían voz o mexicanos que antes no se sentían identificados con la persona en el poder, hoy se sienten. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que este análisis es correcto? Porque a lo que voy es, un presidente que lo que prometió era voy a ayudar a los más necesitados, lo que prometió es darle voz a los que no tenían voz y que ahora le niega vacunas, le niega salud, dice en la pandemia que cierren los negocios que tengan que cerrar. Pues es el argumento más anti de izquierda que se podría pensar. Es un argumento antihumano, el que se considera el presidente más humanista. ¿No? Pero entonces, ¿creen que se lo siga? ¿Creen que la gente se lo siga creyendo? ¿Creen que las personas que ya no tienen seguro popular sigan sintiéndose representadas con Andrés Manuel López Obrador? Yo te voy a decir, Vero, qué es lo que hace López Obrador y qué es lo que ha hecho este gobierno en los 4 años que lleva, ¿no? Y López Obrador desde que fue candidato. Lo único que hizo y lo que sigue haciendo es vender una imagen. El señor vende un discurso, vende una imagen y ya, ¿no? Es lo único que vemos, porque en resultados no vemos nada. En acciones reales no vemos absolutamente nada como para decir, oye, este brother, venga, es diferente, vaya, hace cosas distintas, ¿no? O sea, da resultados. Ya se acabó la corrupción, ya no hay violencia, hay medicinas, tenemos un sistema de salud como en Dinamarca. O sea, lo único que estamos como en Dinamarca es que nos eliminaron del Mundial y no pasamos de octavos de final. Claro, solo en eso nos parecemos. Pero sí es posible, doctor, o sea, llegar a un sistema de salud de ese nivel. Claro que es posible. Por supuesto. Nada más que no se consigue de la noche a la mañana, no se consigue con los mismos recursos, se necesita presupuesto, se necesita mucha más infraestructura. Y eficiencia, ¿no? Eficiencia administrativa, de planeación, de evaluación. Se necesita formar los recursos humanos. O sea, no es un asunto de deseo, es otro asunto. Ahora, sin embargo, para polemizar aquí con ustedes, yo quisiera decir, a ver, el presidente López Obrador llegó a la presidencia de la República en el 3er intento que hacía y llegó con 30 millones de votos de mexicanos. Llegó por la democracia, llegó con la organización del INE, llegó con la conclusión y calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llegó a través de las instituciones y eso es importante. Claro. Y yo sí creo, Miguel, Vero, que hay todavía muchos mexicanos y a mí me parece que es correcto. Esa es la vida democrática. Parte de lo que tenemos en México que aprender es que somos una nación plural, diversa y que tenemos que tener tolerancia. Que eso es lo que no entienden en Palacio Nacional, que vivimos en una democracia y en donde puedes pensar y elegir a quien tú quieras. Pero ellos quieren acabar con eso y poner al árbitro a su modo y hacer lo que quieran con la democracia. Él quiere acabar con las instituciones, o sea, lo dijo desde antes de ser presidente. Mandó al diablo a las instituciones desde antes de llegar, ¿no? Dime tú la CNDH qué ha hecho en 4 años. Doctor, yo quiero saber qué opina de la impunidad por lo que sucedió con la línea 12 del metro. A ver, yo estoy convencido, de verdad lo digo, es muy doloroso, pero cuando hay fallas de ese nivel, se tienen que investigar y tiene que haber responsables. Claro. Perdón, no podemos simplemente decir qué mala suerte, qué situación. Estoy lejos técnicamente de poder dar una opinión al respecto y no voy a calificar quién es el responsable. Pero de que ahí pasó algo muy grave, lo pasó. Claro. Sucedió. No, y de que no les gusta cuando sale un resultado de alguna investigación que es opuesta a la que ellos quieren y lo esconden y castigan a estas empresas. O sea, eso es a mí lo que me genera... Y ahí a la propia empresa que escogieron. Ellos, porque no dicen lo que ellos quieren, porque quieren un árbitro electoral que digan lo que quieren, porque quieren empresas que investiguen que digan lo que quieren. Imagínate si los ponemos a contar votos, no pueden ni contar cuántos asistentes van a una marcha, compadre. Pero la línea 12, como este tema de salud que venimos platicando hoy, es
irresponsabilidad del gobierno, que es una irresponsabilidad criminal. Ya veíamos al secretario de Salud, que es de verdad increíble la forma en la que se expresa siendo el responsable de la salud de este país. Además, no solo hay una falta de vacunas en cuanto a COVID, o sea, el año pasado apenas el 26% de los niños de 1 año fueron vacunados con esquema completo. O sea, 26% con esquema completo de vacunación. Y el otro porcentaje, y eso es lo que está provocando que enfermedades como la poliomielitis, ¿no? No, todavía polio no. Sarampión tuvimos, Sí. y para ponerlo en su dimensión, en 2020 tuvimos cerca de 200 casos de sarampión en varias entidades federativas, primordialmente la Ciudad de México. En los 20 años previos, poquito más de 20 años, había habido algo más de 200 casos. O sea, casi el mismo número de casos. En salud, cuando se pierde el paso, por ejemplo, en vacunación, es muy fácil que se reactiven. En países desarrollados, altamente desarrollados, que bajan la guardia, por lo que sea, por los movimientos antivacunas que hay en el mundo, porque la gente cree que a mi hijo no le va a dar, pues cuidado, porque hay enfermedades que son muy contagiosas, muy transmisibles y que pueden tomar a niños incluso en buenas condiciones previas de salud, afectarlos seriamente y llevarlos a la muerte. El último brote, gran brote de sarampión que tuvimos en nuestro país es a finales de los años 80, 89 y 1990, y tuvimos decenas de miles de casos y varios miles, como 8,000 pequeños menores de 5 años que fallecieron. Pero al final es un costo de salud de vida, ¿no? Y que al final no sirve de nada que inviertas en un aeropuerto, que inviertas en un tren, que inviertas en una refinería, si no inviertes en la salud, porque al final si no hay salud, Yo vine no hay a nada. convencerlos, Dylan y estimadas y compañeras y Miguel, por supuesto Vero y por supuesto Lina y Tete, yo vine a convencerlos. A ver, México necesita políticas públicas, ustedes lo dijeron. Sí. Así es. Sí. México necesita comprometerse con hacer verdaderas hazañas nacionales. México requiere y se puede erradicar la pobreza extrema. México necesita un sistema, un servicio nacional de salud. México requiere de educación. México necesita de empleo completo, con prestaciones sociales para todos, con sistema de seguridad social para toda la población. México requiere que no tengamos una niña embarazada, porque en este país hay miles de niñas, alrededor de 11,500 nacimientos el año pasado en niñas de 14, 13, 12, 11, 10 años. México requiere que no tengamos desaparecidos, que no tengamos tantas muertes violentas como ustedes mismos lo han señalado. México no debe tener hambre. México requiere de niños que del nacimiento a los 5 años y después también, pero sobre todo en esa etapa, tengan los nutrimientos, la nutrición, la alimentación requerida para poder desarrollar sus potencialidades. Doctor. A eso vine a convencerles. Ustedes Y ya tienen nos que hacer convenció, doctor, el no se cambio. preocupe. Convencidos. Yo, de verdad, en este momento, me puse un poco sensible porque es realmente México, usted lo dijo excelentemente bien, o sea, México sí tiene hambre, sí tiene problemas de salud, sí tiene miedo. Las mujeres mexicanas tenemos miedo de salir a caminar Sí, en la claro. calle. Sí. Y a mí lo que de verdad me rompe el corazón, y le digo así, es... AMLO es justo lo que prometió. Todavía el discurso del aeropuerto es totalmente estúpido, pero todavía yo lo entendía por su discurso, es de fifís, es de no sé qué. Pero ¿qué me dices cuando lo que le estás negando es a las personas más vulnerables? Cuando estás negando salud, que si no tienes salud, ¿qué oportunidad tienes para emparejarte? Sí. Para Y la cambiar otra de clase cosa social. que ustedes tienen, y muchos jóvenes como ustedes no tienen, educación, acceso a la educación superior. Este país
tiene una tasa, tiene un indicador por abajo del promedio de América Latina. Doctor, No puede ser. yo le voy a hacer una pregunta un poco fuerte. Usted hágamela. Yo le daré Está preparado. una respuesta también Ok. fuerte. Bueno, si tuviera una hija o una nieta, que no sé si las tiene, y a esa hija o esa nieta la violaran y luego la mataran, y usted se enterara por las redes, por los medios, fuera a denunciar y no hicieran nada, ¿qué haría? Híjole, no sé, el dolor de perder a un hijo, a una hija en este caso, debe ser un dolor de los más fuertes, pero además, saber que fue con violencia, saber pensar que mi nieta, y tengo nietas, y tengo la mayor de las dos, yo tengo 5 nietos, 3 varones y 2 mujeres. La mayor tiene 24 de las 2 mujeres, 24 años, y la más pequeña, 9 años. Entonces, no sé, ¿qué haría? No lo sé. Me pondría en rebeldía, me pondría en huelga de hambre, me dejaría llevar por esa pasión de decir nunca más una niña violentada, lastimada, nunca más una mujer. Sí tenemos un pendiente con muchos grupos, Claro, sí. Lo tenemos con ustedes, con los jóvenes, lo tenemos con los indígenas, lo tenemos con las mujeres, hay asignaturas pendientes en salud, con la salud mental. O sea, sí tenemos problemas, pero este país, yo empecé diciendo, y estoy convencido en un mensaje que dirigí, México es un país grande y tiene grandeza. Y México, claro que tiene muchos problemas, pero esos problemas tienen solución. Estoy de acuerdo con usted, doctor, porque aparte México es mucho más grande que cualquier gobierno. Gobiernos van a pasar, presidentes van a pasar, de los partidos que sean, y al final México va a seguir siendo un país grande con mexicanos que somos echados para adelante, que trabajan todos los días para salir adelante, y sin duda yo estoy convencido que una de las principales soluciones a los graves problemas de este país es la educación, que ya mencionaba el doctor, y también estoy convencido que este país necesita más UNAM, ¿no? O sea, más universidades como la UNAM. Yo soy Puma, yo estudiaba cuando el doctor Narro era rector y evidentemente... Cuénteles. No, claro, doctor. A ver, o sea, hay que levantemos decirlo. el ánimo, porque Vero sí le Exacto, vamos en lo cayó. positivo. Vamos a ¿no? también a lo positivo. Y una de las cosas positivas que tiene el país, más allá de los gobiernos, es la UNAM. La UNAM es más allá de gobiernos. Su gente y sus instituciones. Y sus instituciones, su claro. historia, su cultura, la cultura popular. A ver, aquí habemos de varias regiones del país. México es extraordinario en arte, en cultura, en gastronomía, Cierto. en espacios, en biodiversidad. México es maravilloso por su gente. Eso es. Y por la gente que debe de estar unida, y por la Sí. gente que no se debe de ser manipulada, y la Sí. gente que no debe de pensar que antes de ser de un partido es mexicanos. Y que el barco, o sea, si a uno se le hunde el barco, a todos se nos une juntos, ¿no? O sea, no hay nada que nos convenga a todos que a México le vaya bien. Y en ese sentido pero creo que el esto gran es problema es eso, o importantísima. sea, que Sí. se ve como, o sea, lo que mencionaba el doctor, o sea, deberíamos de pensar en políticas públicas y no lo que hace AMLO, que es hacer discurso, hacer obras, pero con fines electorales, No, o sea, y porque otra realmente cosa, sus programas Lina, tienen fines electorales, A ver, tienen fines la de acaparar gente. polarización, Sí. La división, la fractura. Divide Qué y bueno. vencerás, a eso Sí, juega. claro, pero ese es un asunto que realmente debe quedar en el anecdotario. Si queremos que este país salga adelante, los mexicanos, para ser correcto, las y los, tenemos que estar unidos. Tenemos que tener objetivos comunes. Tenemos que atender convocatorias de articulación y objetivos y metas muy claros. Y eso lo dan
las políticas públicas. Sí, dejar de pensar que es el seguro popular del gobierno anterior o el INE de hace 2 gobiernos, no es las instituciones y qué hacemos para reformarlas y qué hacemos para seguir creciendo y qué hacemos para construir sobre las políticas públicas que son buenas y qué hacemos para dejar de creer que tenemos que llegar a un cargo público es venir a colgarse estrellitas y venir a poner tu nombre en la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Ojalá que lo pensaran colgarse estrellitas, ojalá que pensaran en un sistema de voy a hacer bien mi trabajo para que me reconozcan bien, o sea, no sé qué piensan, no quiero suponer porque me voy a ver muy negativa, pero definitivamente no es el me voy a colgar la estrellita. ¿Y tú? Quiero que te cuelgues la estrellita yendo por esa pregunta, por favor. Dice Pepe. Doctor Narro. A ver, yo les quiero decir algo, porque al principio, antes de estar aquí frente a las cámaras, quedamos que nos íbamos a tutear. A huellar. No dicen que soy respetuoso, ¿eh? A huellar. No, ese grado no. A ver, no. Pero hablar de tú, sí. Entonces, yo soy Pepe, sí. Así me dicen desde que era pequeño. Desde que nació. Venga, pues entonces Dylan concluye. Con admiración y mucho respeto, sin duda. Si tú fueras presidente de la oposición, ¿qué harías diferente a todos los otros gobiernos de PRI y PAN para no dar oportunidad a que llegue otro AMLO? ¿Cómo saldarías la deuda de cinismo y corrupción del pasado que hizo que llegara Morena al poder? A ver, sí, y de nueva cuenta hay que reconocer que hay muchas cosas que no se han hecho bien. ¿Qué hay que hacer? Es ver para adelante. Es ver para adelante y no solo en el corto plazo. Hay que ver para adelante en un proyecto de nación que lleve a este país al 2050. Tenemos que proponernos, yo les decía, ¿sí?, hazañas nacionales, que no podemos erradicar el analfabetismo. Claro que se puede. O sea, tenemos que plantearnos los grandes asuntos, los grandes temas y dedicarnos a eso. Y estar pensando en todos, no en una parte nada más. Y convocar a todos. Y voy a volver al tema de la UNAM, que me parece fundamental preguntarte, porque hoy que estás aquí con nosotros. A ver, la UNAM me permitió a mí, sin ser hijo de unas personas millonarias o de tener un apellido rimbombante, ¿no? Me permitió tener educación de calidad, ¿no? Me permitió tener de entrada educación, pero una educación de calidad y acceso a muchos servicios como cultura, deporte, que es lo que tiene la Universidad Nacional. Y entonces es ahí cuando yo te preguntaría, ¿cómo se puede lograr que haya más universidades como la Universidad Nacional? ¿Cómo extender la oportunidad a mucho más jóvenes? A ver, la Universidad Nacional, y perdón por el sesgo, aquí estamos dos pumas. Haciéndole comercial, pero es que es necesario. Ha parado, parece que pero la UNAM además es una universidad, déjenme decirles, para que sea parte del orgullo de todos nosotros. Claro. Es una institución que en sus orígenes se remonta a 1551. O sea, es una institución multicentenaria, primero. Segundo, es una institución que se ha venido desarrollando por generaciones. Pero tercero, y esto es lo importante, sí hay muchas otras universidades, públicas y privadas. Ninguna se equipara, según tú y yo, seguro. a la UNAM. No, ninguna. Incluso no siendo de la UNAM, reconozco y todo el mundo lo puede reconocer, ninguna universidad por su tamaño, por su trayectoria, porque, a ver, tiene 360,000 estudiantes, tiene 40,000, más de 40,000 académicos, y tiene campus o espacios o centros o programas en las 32 entidades federativas. Entonces, es especial, diferente. Y quienes estuvieron ahí no me van a dejar mentir. Se siente de verdad el orgullo azul y oro, el orgullo universitario. Se los juro que sí. Sientes amor por una institución. Sí, bueno, pero a ver, perdón. Mejor, a ver, hay públicas y privadas de mucha categoría. La Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, la de Puebla, la de Veracruz. Hay muchísimas universidades públicas que juegan un papel central. El Politécnico en la Ciudad de México, la UAM en la Ciudad de México. Cierto. Todas las públicas tienen una tarea.
pero también hay en el sector privado y en algo entre ellos una formación espléndida. El TEC de Monterrey, perdón. La UDEM. La UDEM, la de Monterrey. La UP. La UP, la Panamericana, el ITAM, la Universidad de Durango De los Mochis. en Durango. Sí. A ver, claro que hay universidades muy buenas, uno. Cierto. Y dos, cuando un joven quiere prepararse, en donde esté y en donde sea, tiene acceso a las posibilidades. Hay que abrirles más campo, más camino, hay que darle más presupuesto a las universidades, a la educación superior, de calidad. Educación sin calidad es fraude. Pero, doctor, regresando un poco al tema de la pregunta de, a ver, AMLO supo capitalizar el hartazgo, el cinismo, la corrupción que hubo en gobiernos pasados, que hubo en gobiernos priistas, en gobiernos panistas. ¿Qué cree Priistas. que priistas, panistas? No, o sea, en todos los gobiernos ha habido corrupción, o sea, locales, federales, etcétera. Sí. ¿Cómo cree que la oposición... ¿Crees que la oposición ahorita está lista para saldar esto? ¿O crees que las figuras que están liderando estos partidos son las figuras correctas para dar el mensaje? Mira, Vero, te lo digo con toda claridad. En las oposiciones, en plural, porque no es una, no están unidos, tienen que cambiar. Para que la democracia mexicana funcione mejor, tiene que haber democracia dentro de los partidos políticos, uno. Y dos, tiene que haber una participación de la ciudadanía más intensa. Yo fui uno de los miles y miles y miles y miles que participaron en la marcha del 13 de noviembre. Y fui por convicción, por supuesto. Y lo que creo es que la acción política no debe ser monopolio de los partidos políticos. Sino de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos. Y los jóvenes, en particular, no deben escuchar el mensaje de que todo en la política es corrupción. No es cierto. No es verdad. Que todo está mal y que todos son puros... No. Los jóvenes tienen que participar y tienen que intervenir en las decisiones. En las decisiones políticas y de política. Para entonces poder hablar de cosas distintas. Porque yo creo que todos los jóvenes, me atrevo a decir casi todos los jóvenes más bien, hoy en día viven con esa ideología de que no, política es corrupción y política es... Porque es un tema ya cultural que nos han inculcado papás, abuelos, etcétera, etcétera, porque se vivieron temas muy cañones de corrupción por ahí de los 60, 70, 80, 90. 90, 2000, 2020. Pero, y ahora más que nunca, el problema es cómo exigimos o cómo pedimos que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Una, si no participamos, si no nos informamos. Y dos, si no salimos a votar. Entonces, yo creo que hay que hilar como ciudadanos este discurso y hay que sí salir a marchar, por supuesto, sí salir a exigirle a los gobiernos, ¿no? Sean del partido que sean, pero también hay que ser responsables como ciudadanos y mínimo, hay que salir a votar. Y es que ahí es cuando hay que decirlo, no se vale quejarse si no se actúa. O sea, no se vale quejarse de no me alcanza porque hay una inflación enorme y no salir a exigir al gobierno que haga su trabajo. No se vale decir hay autoritarismo y al final o se ve un gobierno que busca ser autoritario con sus políticas y votas por él o no sales y defiendes al Instituto Nacional Electoral. O sea, al final se vale sí decir lo malo, pero también participar y buscar cambiar las cosas. Y ahí es cuando, por supuesto, que tomo el mensaje de Pepe de actuar en lo político, porque en nosotros está la responsabilidad de actuar, ¿no? Pero, sí. A ver, Pepe, sé que... Vero. A mí me encantó una cosa que dijiste ahorita, la oposición... ¿Nada más una? Todas. Todo lo demás pero no. Me quedé con una ¿Pero aquí. cuál? A ver. Sí, al principio que fue, la oposición no es una porque no están unidos y tienen que mejorar. Sabemos que tú en algún momento fuiste parte del PRI. Sí, 46 años. Y renunciaste en parte, corrígeme si estoy mal,
por la elección de quien dirige hoy? No, porque yo estaba interesado en participar en el proceso de designación del comité ejecutivo y del presidente del partido, efectivamente. Y cuando vi lo que pasaba, dije, gracias, ya me voy. Invítenme a otro programa de 2 horas, Y les explico qué pasaba. Sí. Y en breve, ¿qué sería diferente si tú hubieras llegado a dirigir el PRI? A ver, o sea, yo creo... así en cortito. En cortito. Yo creo que tiene que haber una congruencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Y cuando se rompe la congruencia, las cosas no funcionan. Ustedes revisen, es asunto de la vida diaria, pero también de la vida profesional y de la política. A mí me parece que lo que falta son valores. Y lo que estamos viviendo en el mundo y en el país también, de manera muy importante, es una situación en donde los valores cívicos, laicos, se han trastocado. Y tenemos que rescatar eso. Y la política es una actividad, en mi opinión, superior del ser humano. Y le tenemos que dar la dignidad que requiere, que necesita, y los valores cívicos, laicos, que tienen que acompañarla. No es posible creer, está mal, que ser un buen político es ser el mejor mentiroso, ser el más traidor, el más desleal, el que engaña más. No, perdón, eso está mal, como está mal el mensaje que con frecuencia se les da explícita o implícitamente a los jóvenes de que la persona exitosa y feliz es la que hace más dinero, la que tiene más bienes materiales. No es así. Pepe. Y perdón, nada más rapidísimo, para ir cerrando esta pregunta, ¿crees que el PRI al final, tú como exprista, lo ves como una carga para la alianza que podría formar con el PAN, con el PRD y esperemos, si así quieren, con Movimiento Ciudadano? En el PRI, como en algunos otros partidos o como en todos los partidos, hay de todo. Y yo lo que espero es que prevalezca en el revolucionario institucional, en Acción Nacional, en el de la Revolución Democrática, en Movimiento Ciudadano y en todos los demás, en Morena y sus aliados, la comprensión de lo que importa para México. Lo importante en este país es la gente y la política y las políticas que se generan desde el gobierno tienen que ser para eso. Pero no nada más en el sector público, incluso en el sector privado también. Sí hay una lógica de otra naturaleza, pero también el sector privado y por supuesto el sector social tienen que contribuir al desarrollo de este país. Bueno, y ahorita a mí me encantaría avanzar en el programa. Tenemos ya una tradición, que tenemos una dinámica aquí para el doctor Narro. Bienvenido a la época de las dinámicas, es lo divertido. Te voy a explicar y le voy a explicar a la gente que nos está viendo en lo que consiste. Vamos a ver en la pantalla las imágenes de algunos funcionarios o de algunas personas que lideran un poco las voces opositoras o incluso las voces que apoyan el gobierno. Y tú nos vas a decir, ¿a quién se le hace guapo? No. ¿A quién de ellos incluirías como en un gabinete si fueras presidente o en un grupo de asesores? ¿A quién preferirías mandarlo al rancho de López Obrador? ¿O a quién meterías a la cárcel? ¿O crees que debería de ir a la cárcel o merecería ir a la cárcel? Cárcel, gabinete o rancho de López Obrador. Exacto. 3 opciones. Puede ser. No, mejor, ¿a quién mata? ¿A quién besa? No. Parecida así la dinámica, a ver, justamente. Vamos con la primera imagen. Enrique de la Madrid. Pero otra vez. Sin justificación. ¿Cuáles van a ser? ¿Rancho de AMLO? A ver, ¿gabinete o asesor? O sea, gabinete. ¿Gabinete, rancho o cárcel? Gabinete, rancho o cárcel. Al rancho de AMLO. Exacto, es en Venga, específico. vámonos. Enrique de la Madrid. Gabinete. Perfecto. Gabinete. Bien, bien. Está guapo. Moreira. Rubén Moreira. Al Rancho. Siguiente, Lili Telles. Gabinete. Eso. Siguiente, Claudia Sheinbaum. Hola, Claudia. ¿Al rancho? Al rancho. ¿Al rancho o a dónde? Vicente Fox. ¿Qué tal, Vicente? Te saludo con gusto.
Es su amigo. Laida Sansores. Ni verla. Qué cosa tan fea, güey. Pues al rancho para que se quede lejos. Al rancho. Es mi amigo. Juan Ramón de la Fuente. Es mi amigo. Ok, ¿te lo llevas a un gabinete o como a un grupo que te ayude? Sí. Ok. Ricardo Monreal. Gabinete. Gabinete. AMLO. Presidente, gracias por su trabajo. Pero él dijo que se va a ir a su rancho, o sea... Ah, bueno. Espera. Él solito, él solito. Si es Automandado. su decisión, Enrique Peña Nieto. Enrique fue mi jefe, no puedo decir. Siguiente, Julio Frenk. Gabinete. Sí. Hugo López-Gatell. Ha hecho tanto daño Al revés. que es el único que voy a decir, debe pagar por las decisiones que tomó, que han costado cientos de miles de vidas. El doctor Muerte le apodan, por cierto. Siguiente, Hertz Manero. Al retiro. Sí, ya no debe haber mucho. Enrique Grau. Gabinete. Alito. Ay. La cara lo dice todo. Al cirujano de la tigresa, porque se parece mucho. Gracias. Bueno, pues estamos acabando un gran programa. De verdad ha sido todo un gusto tenerlo aquí y también tenerlos a ustedes. Siempre es un gusto tener a la banda presidencial, a mis Muchas amigos gracias, aquí amiga. presentes. Y Gracias, por último, doctor, si nos pudieran compartir un mensaje justo para los jóvenes de lo que hablábamos de... A ver, al final somos un tercio del padrón electoral, si no me equivoco. O sea, Sí, somos 30%, somos el 30%, hay que participar. somos una gran fuerza y Hay que una participar, fuerza hay que ser elegidos también, ¿eh? apática. Claro. Basta de la falta de representación de jóvenes en las cámaras, en los cargos públicos, o sea, que no nada más nos quieran usar para campañas. Sí, sí, Es no hora somos de que la los jóvenes porra, también claro. estemos en la toma de decisiones. Por supuesto, prepararnos para eso. Ahora el doctor Narro nos manda el mensaje. No, Ahora sí, güey, pues ya- gracias por el ya Miguel mensaje. nos dijo. respondió, ¿no? A mí me llegó muy profundamente su mensaje y me voy a esforzar. A ver, jóvenes de la banda presidencial, yo se las quiero regresar, la banda, y se las quiero regresar con el compromiso de lo que están diciendo. Si de verdad Cierto. creemos que este es un gran país, si de verdad estamos convencidos de que hay que luchar por él, tienen que participar. Y participar no es nada más tomar la decisión individual, personal. Es influir, es llevar el mensaje, es hacerlo en casa, en la escuela, en el trabajo, en otros sitios. Y es convencerse, y yo estoy de acuerdo con Miguel, ustedes tienen que ser partícipes, ustedes, pero también los que nos están viendo tienen que participar y tienen que exigir y abrir los espacios para ustedes. Así es. Yo espero, yo deseo que el próximo presidente o presidenta de México habrá muchos espacios para escuchar a los jóvenes y genere muchas oportunidades para dar educación, cultura, acceso al deporte, empleo y muchas otras de las facilidades que se requieren para el desarrollo de los jóvenes. Enhorabuena y aquí tienen De regreso. la Muchísimas banda gracias, presidencial. doctor. Asumimos la responsabilidad, doctor. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Pepe. Nada de doctor. Y también, Doctor Pepe. y también muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron un sábado más aquí con la banda presidencial o el día que lo están viendo está perfecto. Por favor, recuerden cómo nos pueden ayudar a crear más programas, sobre todo más programas de los jóvenes. Solamente Like. tienen que compartir, dar like, suscribirse a Typical TV, eso también es importante. Comenten. Y claro, comenten y espérenos el próximo sábado. Hasta luego. Bravo. Gracias, gracias. Bravo.